Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús y como es de costumbre, les invito de inmediato a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla. Nuestra pregunta de hoy es sobre Estados Unidos e Irán. El presidente Donald Trump afirmó hoy que no hubo muertes en el bombardeo de Irán a sus bases militares en Irak, mientras las autoridades iraníes afirman que sí hubo bajas en las tropas estadounidenses. ¿Quién tiene la razón entonces? ¿Qué opinas de la respuesta del presidente Donald Trump? Deje su opinión en nuestra pregunta del día. Bien, sobre este tema es nuestro primer tema del día. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán respondió este miércoles con el lanzamiento de misiles sobre bases militares iraquíes que albergan tropas estadounidenses. El cuerpo militar iraní confirmó la operación denominada Mártir Soleimán, en represalia por el asesinato del general Qasem Soleimani. Este es nuestro primer tema del día. El primer ataque se reportó a la 1:20 de la madrugada, hora Irak, en la base aérea de Ain al-Assad, en Irak, bombardeada con misiles tierra a tierra en 2 tandas disparadas desde Irán. La Guardia Revolucionaria alertó que cualquier país con bases militares estadounidenses de las que pueda salir una respuesta será blanco de los ataques para vengar el asesinato del general Soleimani. Y luego del bombardeo, el cuerpo élite del ejército iraní emitió un comunicado en el que advirtió tanto a los Estados Unidos como a los gobiernos que albergan bases estadounidenses que buscarán respuestas más dolorosas. También enviaron un mensaje a los gobiernos que dieron espacio y base a los Estados Unidos en la región, afirmando que de donde quiera que los ataquen, allí ellos atacarán. En referencia a Israel, lo calificaron como un cómplice del asesinato del comandante Qasem Soleimani. Y por último, sugirieron al pueblo estadounidense hacer un llamado a su ejército con el fin de evitar poner en riesgo sus vidas. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, por su parte, anunció que expulsará a todas las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente. Tocaron las manos de nuestro querido Soleimani y vieron su verdadera mano cerca de su cuerpo en los videos y fotos. La venganza por ello será la expulsión de Estados Unidos de la región. La venganza real y la respuesta final de las naciones de la región tendrá lugar cuando Estados Unidos sea expulsado y su mano agresora sea cortada para siempre. Ahora bien, mientras tanto, en una rueda de prensa más temprano este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la ofensiva iraní no dejó fallecidos. No sufrimos víctimas, todos nuestros soldados están a salvo y solo hubo daño mínimo en nuestras bases militares. Nuestras fuerzas militares están preparadas para todos. Irán parece que está ahora en una situación difícil. Ahora bien, Trump también anunció que impondrá nuevas sanciones económicas contra Irán. Continuamos evaluando respuestas a estos ataques. Vamos a continuar imponiendo sanciones económicas al régimen iraní. Estas acciones van a continuar hasta que Irán cambie su comportamiento. Bien, momento de revisar nuevamente nuestra pregunta del día. Tiene que ver con este tema que hablábamos hace instantes. El presidente Trump afirma que no hubo muertes en el bombardeo de Irán a sus bases militares en Irak. Sin embargo, las autoridades iraníes afirman que sí hubo bajas en las tropas estadounidenses. ¿Quién tiene la razón entonces? ¿Y qué opina usted sobre la respuesta que dio el presidente Donald Trump hoy en conferencia de prensa? Momento de hacer una primera pausa, pero antes los dejamos con nuestra imagen del día de hoy.
le mostramos los restos del avión Boeing 737 siniestrado este miércoles, minutos después de despegar del aeropuerto Imam Khomeini en Teherán, la capital iraní. Como resultado, 176 personas murieron. Hacemos una pausa, ya regresamos. Ya estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. En México inicia hoy la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. El organismo, que no incluye a Estados Unidos ni a Canadá, recibió a representantes de 28 de sus 33 países miembros para la asunción de la presidencia pro tempore 2020 del gobierno mexicano. Este es nuestro segundo tema del día. La CELAC es un foro que permite y posibilita realmente que los países puedan conversar, debatir, discutir y dialogar en un plano de amistad, procurando cómo echar adelante los proyectos, los planes y las estrategias comunes y que son viables para desarrollar entre todos los países. Por supuesto, también nosotros hemos dicho claramente hay que respetar el derecho internacional, hay que respetar el ordenamiento jurídico de cada Estado. Nosotros condenamos lo que son los golpes de Estado y el rompimiento de los ordenamientos constitucionales de los países, porque tenemos derecho todos los países a definir nuestras políticas internas y a elegir a nuestro gobierno democráticamente, como lo está en la mayoría de América Latina y el Caribe, exceptuando en este caso, en el caso de Bolivia. Para ampliar esta información nos vamos ahora hasta México con nuestro corresponsal Eduardo Martínez, quien nos actualiza en el siguiente reporte. Hola Luis, qué gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio de Temas del Día. Nos encontramos en la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de la capital mexicana, frente al edificio de la Secretaría de Educación Pública, donde ya han dado inicio los trabajos de esta cumbre de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC 2020. En esta ocasión México recibirá la presidencia pro tempore. Cabe destacar, Luis, que fue Bolivia quien tuvo a su cargo ese lugar en 2019. Sin embargo, ese país, con el gobierno de facto, ha decidido no realizar su presencia en esta cumbre el día de hoy, debido también al desacuerdo diplomático que ha tenido México con Bolivia en las últimas semanas, sobre todo con la expulsión de la embajadora María Teresa Mercado. Hasta ahora se conoce que ya al interior de este edificio histórico de la Secretaría de Educación Pública ha concluido el almuerzo del canciller Marcelo Ebrard con todos los ministros y viceministros de 28 países de la región, de los 33 que conforman este mecanismo regional, y ahora lo que va a dar inicio es la sesión plenaria donde México estará presentando el plan de trabajo 2020 y lo que estará impulsando durante este periodo en que tendrá la presidencia pro tempore. Cabe destacar que México ha dicho que además de la coyuntura que está a la vista en temas como el golpe de Estado en Bolivia, la situación en Venezuela, además de las distintas movilizaciones que se han registrado en países como Chile y por supuesto también la injerencia de Estados Unidos en algunos países y en algunos temas que competen a la región, pues serán parte importante de las discusiones. Sin embargo, también México ha dicho que, aunado a esta situación, busca impulsar la integración latinoamericana y caribeña, además de planes en materia agroindustrial, también de cooperación en temas de desastres naturales para enfrentar este tipo de situaciones y por supuesto también la cooperación comercial, lo que tiene que ver con el intercambio cultural y educativo. Luis, más tarde se espera que los ministros y viceministros que están el día de hoy aquí reunidos vayan a Palacio Nacional, donde se reunirán con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estará recibiendo precisamente la presidencia pro tempore de este mecanismo multilateral y por supuesto nosotros estaremos al pendiente de toda esa información que se genere. Hasta este momento la presidencia de México ha informado que el único evento que habrá de manera pública será la rueda de prensa y el mensaje a los medios de comunicación que estará encabezando tanto el canciller mexicano como otros cancilleres de la región y posteriormente la presidencia del país estará distribuyendo un mensaje
del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller, una vez que ya tenga en sus manos la presidencia pro tempore de manera oficial. Así la situación, Luis, esta es la información que tenemos hasta este momento. Así es, Eduardo, una jornada sumamente noticiosa desde México. Nosotros, desde Telesur, seguimos dándole cobertura a todo lo que acontece en ese país y más adelante regresaremos contigo para darle seguimiento a esta noticia. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Ahora bien, en contexto, la asunción de México en la presidencia pro tempore recibe México la presidencia de Bolivia, que asumió la responsabilidad bajo el gobierno del presidente Evo Morales. La asunción de México se acordó el 26 de septiembre del año pasado, 2019. México reitera su compromiso con el diálogo, el respeto, el multilateralismo y la solución pacífica de los conflictos. También la CELAC, para que tenga en cuenta, agrupa el 17% de los Estados miembros de la ONU, con una población aproximada de 624 millones de personas. Ocupa el 15% del territorio del planeta y también genera el 7,1% del PIB mundial. La creación del Foro Político Regional fue acordada en 2010 en México, rumbo a sus 9 años de fundación. La CELAC tiene como principal logro el haber avanzado en el proceso gradual de integración de la región con equilibrio entre la unidad y la diversidad política, económica, social y también cultural. Son además 14 áreas de trabajo que abarca la propuesta de México para su presidencia pro tempore 2020. Entre algunos de los temas está la transferencia de tecnologías y la cooperación sur-sur, así como unir esfuerzos para enfrentar los desastres naturales ante los efectos del cambio climático. Además, busca abrir canales para encauzar los avances científicos y tecnológicos en beneficio de la sociedad e incentivar la cooperación en materia de salud. Otras áreas de trabajo se enfocan en el combate a la corrupción, fortalecer la región con la unión de objetivos comunes en órganos internacionales y también la cooperación regional para el cuidado de los océanos en materia de ambiente. ¿Qué dicen las redes sociales sobre la cumbre de la CELAC 2020 en México? Vamos a revisar de inmediato algunas reacciones en Twitter. Ahí ven ustedes la primera de ellas. El vicepresidente de Venezuela para la comunicación, Jorge Rodríguez, debo decir, el vicepresidente para la comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, dice: hemos sostenido excelente reunión con nuestro hermano canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, en el marco de la reunión de la CELAC en México. Nuestros pueblos y líderes siempre comprometidos con la integración latinoamericana y la paz de nuestra región. ¡Viva Cuba! ¡Viva Venezuela! Vamos a ver también, dice el Hospital Lucía, enero 8 del 2020, Cuba saluda a la presidencia mexicana de la CELAC. Para nuestra América se abre un periodo esperanzador de unidad en la diversidad. Renacen sueños integracionistas con respeto a las diferencias. Nuestro compromiso con la unidad y la paz, debo decir. También dice el usuario Yuli de Cuba, América Latina reúne hoy en México la esperanza de retomar la única vía posible de supervivencia para la región. La verdadera y genuina integración en CELAC 2020 sin la garra intrometida de la OEA golpista, ni tampoco de Luis Almagro ni de Trump. Zona de paz, somos Cuba. Es momento de revisar otros temas que también son noticia. Hernán Tovar, desde Bogotá, Colombia. En el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, Colombia, fue asesinado el excombatiente de las FARC, Villarmil Andrade. Había salido del espacio territorial de capacitación y reincorporación de la Elvira por amenazas de los grupos armados que operan en esa zona. Vamos a ver más información ahora desde Venezuela. Madeleine García. Asamblea Nacional Constituyente hizo un llamado a los sectores de la oposición venezolana que están enfrentados en el Parlamento. Diosdado Cabello dice: estamos observando lo que está ocurriendo, es bochornoso y llamamos a la paz, evaluaremos las acciones. Y además, información desde Bolivia. Freddy Morales, defensor del pueblo y otras instituciones, denuncian que continúa la detención de militantes de anterior gobierno y críticos del actual gobierno de facto. La ministra de Comunicación confirmó acciones contra la radioemisora rural por desinformar, según ella.
Y también información desde Chile. Paola Dragni, polémica prueba de selección universitaria en la etapa de Historia y Geografía. Es definitivamente suspendida en todo el país tras la filtración de los facsímiles que aseguraron las autoridades estaba bajo custodia de Carabineros de Chile. PSU, historia suspendida, dice la imagen. Momento de nuestro tema en desarrollo nos lleva hasta Turquía y Rusia. Los presidentes Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan inauguraron este miércoles el gasoducto Turkstream en la ciudad de Estambul. La estructura atraviesa el Mar Negro y transportará combustible natural ruso a suelo turco sin pasar por la región ucraniana. De inmediato vamos a ver el reporte de Aitor Chavarri. Hola a toda la audiencia de Telesur. Hoy el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, han inaugurado el gasoducto que une ambos países. Ambos presidentes han insistido en la importancia de este proyecto y en la importancia de los proyectos venideros en el ámbito de la energía entre ambos países. Aparte del gasoducto, también se han tratado diversos temas de gran importancia y de gran actualidad, como puede ser Libia. En este caso, ambos gobiernos han anunciado hoy que habrá un alto al fuego en el conflicto de Libia a partir del 12 de enero. También se ha tratado el tema de Siria. Ambos gobiernos insisten en la preocupación y en su objetivo, que es llegar a pacificar el conflicto actual en Idlib, en la zona de Idlib dentro de Siria. También se ha hablado sobre el conflicto entre Irán y Estados Unidos. Ambos gobiernos, ambos presidentes han insistido en que los ataques entre ambos países, entre Estados Unidos e Irán, no llevan a ninguna solución. Y también han insistido en la preocupación que tienen sobre lo que puede repercutir este conflicto sobre Irak. Devolvemos la conexión al estudio. Bien, gracias a Aitor Chavarri por ese reporte desde Turquía. Vamos a regresar ahora al tema inicial, la situación entre Irán y Estados Unidos. Desde Washington nos llega información también con nuestro corresponsal Jorge Estoso. Vamos a ver. Muchas gracias. En su discurso a la nación, el presidente Trump afirmó que no se produjeron bajas estadounidenses tras el ataque iraní a 2 bases norteamericanas en Irak. También anunció sanciones económicas adicionales inmediatas contra Teherán e instó a las potencias mundiales a romper el acuerdo nuclear con Irán. En su discurso, flanqueado por líderes militares, algo inusual, también le hizo un pedido a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, para que se involucre más en el proceso del Medio Oriente y volvió a retratar a Irán como un patrocinador del terrorismo, una amenaza mundial a la que nunca le permitirá tener un arma nuclear. Mientras tanto, frente a la Casa Blanca se escuchó el rechazo a su política guerrerista con manifestaciones y en Twitter, las 2 veces nominada al Premio Nobel de la Paz, Medea Benjamin, le contestó al presidente afirmando a propósito del terrorismo: Trump aumenta las sanciones económicas contra Irán, que son una forma de terrorismo. Por último, hoy la totalidad de las 2 cámaras del Congreso fueron informadas de los detalles de la operación que terminó con el asesinato de Qasem Soleimani, pero el presidente sigue sin presentar las pruebas de por qué afirma que el líder militar iraní representaba una amenaza inminente para los Estados Unidos. Bien, gracias Jorge Estoso por ese reporte. Les invito ahora a revisar nuestra pregunta del día que tiene que ver con este tema. La pregunta de hoy era la siguiente. El presidente Trump afirma que no hubo muertes en el bombardeo de Irán a sus bases militares en Irak. Las autoridades iraníes afirman que sí hubo bajas en las tropas estadounidenses. ¿Quién tiene entonces la razón? ¿Y qué opina usted de la respuesta que dio hoy el presidente Donald Trump al bombardeo iraní a las bases militares? Vamos a ver qué dicen nuestros seguidores. Iniciamos con la primera respuesta. Kevin Jaciel Gómez. El gobierno norteamericano va a intentar negar las versiones oficiales dadas por Irán para no perder la hegemonía en la región del Medio Oriente. Eso dice Kevin Jaciel. Vamos a ver una segunda respuesta. Dice PTJ1971. Trump salió ahora con el rabo entre las piernas por bocón, dice este usuario.
Vamos a ver otra respuesta. Cristian Leiva, la razón como siempre la tiene el mundo, los medios de comunicación como Hispan TV que dicen siempre la verdad de los pueblos, la historia lo demostrará. Y una última respuesta, porque estamos así, dice, es una jugada a nivel de la opinión pública. Si tú me disparas y realmente me haces daño y yo te disparo pero fallo en el intento, entonces queda como que tú, en este caso Estados Unidos, es el más fuerte y mejor preparado. Personalmente sí creo que hayan bajas estadounidenses en el ataque. Eso dice la cuenta de por qué estamos así. Bien, y con esta respuesta llegamos entonces al final de esta edición de Nuestros Temas del Día. Sigan en sintonía de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Hasta la próxima.